internacionales. Es ex superintendencia de la AFJP, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. E internacionales, BID, Banco Mundial, CEPAL y OIT. Su campo de investigación se encuentra asociado con la economía de la seguridad social, economía laboral, economía de la salud, organización industrial y microeconometría. Adelante, por favor. Vaya. Hola, ¿sí me escuchan? Ok, buen día. Primero, antes que nada, quería agradecer al Senado de la República y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por la invitación. Celebro siempre que hay este tipo de eventos, particularmente porque me gusta que nos juntemos cada tanto a discutir estas cuestiones que me parecen son súper importantes y de aquí a, quizás no nos llevamos tantos aprendizajes, pero sí nos llevamos más inquietudes y ese es el camino para el aprendizaje, ¿no? Bueno, a ver, en mi caso voy a presentar la experiencia argentina y voy a tratar de ser un complemento de lo que dijo el señor vicepresidente de la Nación, aunque él creo que ya mencionó todas las políticas que se hizo, así que bueno, veremos. Sí. La agenda de la presentación va a ser primero una pequeña descripción de los antecedentes del sistema, para pasar con los alcances del sistema, el programa de inclusión previsional que el vicepresidente mencionó como moratoria, el impacto del programa, la existencia o no, la discusión de si hay algo o hubo alguna especie de economía política en las reformas y los desafíos de mediano y largo plazo. Entonces, comenzamos con los antecedentes. Next. Mesa Lago siempre decía que Argentina es un país pionero en el desarrollo de su sistema de seguridad social, particularmente junto con Chile, Uruguay, México, incluido Brasil, han iniciado sus sistemas a finales del siglo XIX, ¿verdad? Pero en el año 44 es cuando el Estado Nacional toma la participación del sistema a partir de la creación del Instituto Nacional de Previsión Social. Pasan los años, no había ningún tipo de problema porque el sistema venía madurando pero tranquilamente, es decir, la tasa de reemplazo entre cotizantes y beneficiarios era baja, y en el 94, a partir de 10 años, crisis de la deuda en la década del 80 de por medio, ¿no? En Argentina y en Gran América Latina, se genera una reforma estructural que es la instauración de un pilar de capitalización. Entre varios objetivos, esa reforma en el 94 tuvo como principal objetivo básicamente sanear un poco una cuestión más fiscal, ¿no? La deuda implícita del sistema de reparto anteriormente era súper alta y la sustitución de un régimen de reparto por uno de capitalización lo que hacía era disminuir esa deuda implícita, pero al mismo tiempo lo que hacía era explicitar la deuda, porque los costos de transición del sistema estaban y había que afrontarlos. Luego, al mismo tiempo, hubo algunos cambios paramétricos que fueron súper importantes. Primero, el incremento en la edad de retiro de 5 años y también la cantidad de años de aporte, de cotización, que pasaron de 25 años a 30 años de cotización. Es decir, que la permanencia en el mercado de trabajo formal para poder acceder al beneficio se incrementaba de manera significativa. En el 2007 hubo algunos ajustes al modelo. Básicamente lo que se intentó hacer en ese momento era que el sistema sea más mixto, es decir, paralelo, que compitiera el régimen de reparto con el de capitalización. Finalmente en el 2008 hubo una contrarreforma del régimen previsional en su conjunto, eliminando el sistema de capitalización y volviendo al antiguo régimen de reparto administrado por la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social. Esto es lo que provoca la contrarreforma. Desde que inicia el sistema de capitalización hasta el 2007, la relación entre cotizantes y beneficiarios del régimen de reparto va en caída constante. Lo que implica eso es una menor recaudación en términos de cotizaciones
para el mismo nivel de beneficios de compromisos asumidos. Por lo tanto, el déficit o el resultado financiero del régimen de reparto era cada vez más deficitario. ¿Se entiende? En el 2008 esta relación cambia. ¿Por qué? Porque todos los cotizantes ahora vuelven al régimen de reparto. Si bien esta relación no permite un resultado equilibrado, aún sigue siendo deficitario, pero claramente menor que en los periodos anteriores. Lo que observamos aquí es la composición de los ingresos del ANSES, del sistema de reparto. Básicamente, estas son las contribuciones que representan están en términos del PIB, pero en términos porcentuales verticales era un 40-50% de los recursos del ANSES. Y estos son los tributarios, otros recursos tributarios. Y las contribuciones figurativas también son recursos tributarios. Entonces, el celeste y el naranja son recursos tributarios en general, lo cual representaban una gran cantidad de recursos. Se necesitaba un gran esfuerzo por parte de la sociedad en su conjunto para poder financiar el régimen de reparto, precisamente por los costos de transición del sistema, ¿vale? En el 2008, lo que se observa, o a partir de los 2000, mejor dicho, se observan dos fenómenos. Se observa un fenómeno explicado por dos factores, mejor dicho. Primero, un incremento constante de los recursos propios, los contributivos. Y esto es producto de dos cosas. Primero, de una mejora fenomenal en las condiciones del mercado de trabajo. Luego de la crisis, una estabilidad macroeconómica y de tipo de cambio, mejora de los precios de los commodities que Argentina exporta, generó un crecimiento económico de 8 puntos promedio. No es poco. Y eso, a su vez, un incremento en el mercado laboral de la tasa de empleo y del empleo formal. Por tanto, acá hay más personas que están cotizando. Y al mismo tiempo están las contribuciones de los trabajadores que antes cotizaban al sistema de capitalización y ahora vienen aquí. Estos recursos, este rojito, son recursos que a mí parecen pequeños, pero son recursos súper importantes y son producto de la reforma que el vicepresidente mencionaba, la contrarreforma. Son renta de propiedad, básicamente es la rentabilidad líquida que genera el fondo de capitalización, el ex fondo de capitalización que ahora administra el ANSES. Con estos fondos se financia la asignación universal por hijo, una asignación familiar para los hijos de los trabajadores en condición de informalidad o desocupados. Bueno, ¿cuáles fueron los alcances del sistema? Lo que vemos aquí es una clara relación entre las condiciones del mercado de trabajo y la cobertura activa. Si vemos aquí, esta es la cobertura, el porcentaje de trabajadores asalariados que cotizan, y se observa una caída constante, y a partir del 2002-2003 una recuperación constante después de la crisis. Lo mismo ocurre con los ocupados o la PEA, son tres indicadores de cobertura que se suelen utilizar. Y este es un indicador del mercado de trabajo, cualquiera, puede ser, pero sigue más o menos la misma tendencia, que es la tasa de desocupación. Como les decía, la reforma del 94, además de la reforma estructural, tuvo cambios paramétricos. Y esos cambios paramétricos generaron la necesidad de un mayor esfuerzo por parte del trabajador para acceder al beneficio contributivo. ¿Por qué? Porque necesitaban contribuir una mayor cantidad de años de aporte. Ahora, si uno mira cuál es la densidad de cotizaciones, es decir, a lo largo del ciclo de vida laboral del trabajador, cuántos periodos sobre el total cotizan, lo que observamos es una distribución binomial, donde hay un 20% de los trabajadores que cotizan todo el tiempo y que logran claramente los 30 años de aporte. Ahora, hay un montón de trabajadores aquí que no cotizan ni el 20% del periodo. El problema, además, son estos que están acá, que cotizan, pero no llegan a los 30 años de aporte. Ese es el problema. En términos de cobertura pasiva, claramente, la cobertura fue descendiente todo el tiempo, pero particularmente con un mayor sesgo sobre las mujeres. Acá está la diferencia entre uno y otro. No solamente es una cuestión de género, sino también entre quintil de ingresos. La cobertura
pasiva, es decir, el porcentaje de adultos mayores que reciben un beneficio entre el quintil más rico es constante, alrededor del 80-85%, sin embargo para el quintil más pobre no solamente no es constante, sino que no solamente que es mucho más baja, sino que además es descendiente. Hay un sesgo por género y por quintil de ingresos. Entonces, al final de la película, lo que termina pasando es que teníamos un sistema que otorgaba protección a quienes no la necesitaban. ¿Se entiende? Digo, a los más pobres no estás protegiendo a los más pobres. Entonces, a partir de este contexto, y como decía anteriormente, ¿no? La cobertura finalmente en un sistema que es puramente contributivo se define por el desempeño en el mercado de trabajo. No hay otra. En el 2004 se establece una ley que lo que establece es un esquema de moratoria. Es decir, todos aquellos trabajadores que no hayan podido contribuir o cumplir el total de cotizaciones hasta el año 94 tenían el derecho a presentarse a la ANSES, a la Administración Nacional de Seguridad Social, decir que fueron trabajadores informales y de ese modo entrar a un beneficio que desde ese beneficio la ANSES además le sacaba un porcentaje determinado para cobrar las cotizaciones adeudadas. ¿Sí? Ahora, esta norma posee carácter permanente, aunque solo permite el reconocimiento de aportes para los trabajadores antes del año 94. ¿Qué pasa con los trabajadores que después del 94 estaban en la misma condición? Ok, en el 2014, el año pasado, se sanciona una segunda ley con el mismo esquema, el mismo diseño, incluyendo a los trabajadores que no pudieron lograr la totalidad de cotizaciones hasta el año 2003. Hay 3 millones y algo de beneficiarios contributivos del régimen contributivo como todos los conocemos. Ahora, esto es moratoria. 2,5 millones adicionales de adultos mayores comenzaron a recibir un beneficio, lo cual es importante. Y se asume que 500.000 adultos mayores más van a recibir un beneficio a partir de esta nueva norma que surgió el año pasado. Claro, es un programa inmenso, gigante, porque logra una cobertura casi del 100%. Y eso cuesta. ¿Cuánto cuesta? 3 puntos del PIB. Importante. Por eso todo está sujeto a también, y hay que ser realista, a cuál es la restricción presupuestaria con la que uno opera. En este caso, Argentina puede y lo logra. Next. ¿Cuáles son los impactos del programa? Claramente, mejora cualquier índice de cobertura llegando a casi el 100% y sobre todo la diferencia que había por género. En este programa ingresan en su mayoría mujeres. ¿Por qué? Ya lo han dicho el martes, por lo que he escuchado en YouTube, ¿no? Porque, pero estuve poniéndome al tanto de qué estuvo pasando acá. Ya lo han dicho el martes y es real. En general, las mujeres son las que mayor dificultad tienen para lograr el 100% de las cotizaciones porque hay un periodo prolongado de inactividad por diferentes motivos. Al mismo tiempo, logra equiparar la desigualdad que existía entre quintiles de ingresos. Este programa lo que logra es incorporar a los desprotegidos que veíamos en la filmina anterior. Next. En general, la pobreza promedio es de 18% en Argentina, basado en la línea de pobreza, ¿no? Este es el impacto de la pobreza según edad. Es decir, esto es cantidad de personas por edad que viven en un hogar pobre. El azul, o el violeta, no sé cómo lo ven, ok, el violeta, claramente lo que muestra es que en los adultos mayores la incidencia de la pobreza es muy pequeña. Y eso es producto del programa de pensiones, cualquiera sea. Ahora, ¿cómo sería esa pobreza o esa incidencia de la pobreza sin el programa de moratoria? Ok, es la línea naranja. Subiría en promedio el 24% para el total de la población, pero esto no anda. Bueno, sí. Importante la incidencia sobre los adultos mayores. ¿Y cuál sería la incidencia de la pobreza en caso de que no existiera tampoco
el programa contributivo de pensiones. Pasaría a un 26% en promedio, pero la incidencia claramente es muchísimo mayor, llegando por encima del 50% total de todos los adultos mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Los programas de pensiones son súper importantes por lo que se mencionaba anteriormente, por varios motivos. Primero, porque sustituyen salario o porque permiten mantener el nivel de consumo, depende cuál sea la perspectiva. Y segundo, porque tienen un fuerte poder sobre, sobre la pobreza. Cada vez que hay una reforma, una pregunta que uno mira, cuando lo mira desde afuera es, ok, ¿cuál es la economía política de esto? ¿O la hay? ¿Por qué quiero decir esto? Porque siempre hay jugadores que participan activamente en el juego y que tienen intereses encontrados. Y claramente, al tener intereses encontrados, ¿qué van a tener? Y van a tener incentivos a tomar acciones a fin de mover la pelota para su lado. ¿Queda claro? En Argentina, generalmente se la caracteriza por la imposibilidad de lograr un acuerdo cooperativo. Siempre hay jugadores con intereses encontrados. Sin embargo, en este tema particular sí se logró un acuerdo cooperativo. No hubo diferencias. Desde el 2002, diferentes actores, incluido el gobierno, alertaron sobre los problemas de cobertura que tenía el sistema. Y surgió de esa manera un libro súper conocido que es el Libro Blanco de la Seguridad Social, que planteaban una serie de reformas. Entonces, digo, a nivel nacional y académico y de fuerzas políticas, no había tanto desconsenso, al contrario, había mucho consenso. Entonces una segunda pregunta es, bueno, ok, como este es un país federal, las provincias juegan un rol súper importante siempre porque te limitan la cancha. Entonces, ok, ¿cuál sería la inquietud de las provincias? ¿Podrían causar algún tipo de limitación? No, claramente no. No plantearon ningún tipo de inquietud. ¿Por qué? Porque en realidad el programa de la moratoria previsional lo que logró fue quitarle presión al gasto público provincial. ¿Por qué? Porque el gasto público en salud y en educación en Argentina no lo administra el gobierno nacional, sino que fue descentralizado en los 90 o a principios de los 90 hacia las provincias. Mientras que el gasto en previsión social es administrado por el gobierno nacional. Cualquier beneficiario, ya sea contributivo, claramente, y por la moratoria, que también ya tiene el derecho otorgado, además de recibir la transferencia por la jubilación o pensión, también recibe el seguro de salud. Entonces, al recibir el seguro de salud, lo que reduce es la presión sobre el sistema público de salud, porque el adulto mayor, como todos ya sabemos, además de consumir más servicios de salud, además se enferma de enfermedades más caras. Entonces es un gasto súper importante y que empujan las finanzas públicas. Al tener un seguro de salud, estos beneficiarios ya no tienen más necesidad de recurrir al sistema público administrado por los gobiernos provinciales, sino que pueden ir al sistema privado. Entonces podría haber un posible espacio de desacuerdo, si ustedes quieren, entre las uniones laborales o los sindicatos. ¿Por qué? Porque se genera algún tipo de inequidad entre los trabajadores que trabajan formalmente y los trabajadores que trabajan informalmente. Porque se suele decir, bueno, si uno tiene una pensión no contributiva, genera incentivos a la informalidad laboral. Claro, yo no trabajo, total al final de la película me termino jubilando. El punto es que la moratoria es una ampliación de beneficios. No es que le quita a unos para sacarle a otro. No hay intereses encontrados. En parte porque lo que se intenta, no sé si fue el objetivo, pero lo que se logra es reducir un problema de inequidad horizontal. ¿Por qué? Esta es la recaudación del sistema de pensiones en Argentina por ingresos contributivos, los aportes de los trabajadores y empleadores, y los ingresos tributarios, los que da el Tesoro Nacional. IVA, impuestos a los combustibles, los cigarrillos, al monotributo, etc. Hasta el 2005, 2006, 2007, casi el 50% de los recursos siempre fueron tributarios. El sistema nunca fue autosuficiente, sino entraba en déficit, colapsa. Entonces necesitaba del esfuerzo del conjunto de la sociedad para financiarlo. Después la cosa mejora por lo que mencionamos anteriormente. El punto es que esta masa de recursos no la aportan solamente los trabajadores formales. Esta sí. El azul sí, pero la naranja no, porque son impuestos.
¿Y los impuestos quién los paga? Los pagan todos, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿quién sufre la mayor incidencia del impuesto al consumo? ¿Lo más rico o lo más pobre? Bueno, entonces tenías un problema de inequidad horizontal y además de subsidios cruzados. Los pobres financian a los ricos. ¡Wow! Entonces, claramente, esto no podía ser discutible. El programa necesitaba ampliar en parte por esto. Ahora, ojo, porque ¿cuáles son los desafíos de mediano y largo plazo? Y el punto es que cada 10 o 15 años nos planteamos siempre lo mismo. Porque en el 94, cuando se plantea una reforma, o cuando El Salvador en el 98 planteó una reforma estructural, el problema eran las finanzas públicas. Hoy, la sociedad está envejeciendo, la cantidad de adultos mayores sobre el total de la población va a ser mucho mayor, no nos va a dar la capacidad para financiar tantas pensiones. Entonces, y ya la película que todos conocen. En Argentina, lo que se observa es, esta línea es la tasa de dependencia. Básicamente es el porcentaje de los niños y los adultos mayores sobre el total de la población en edad de trabajar. Básicamente es una tasa de dependencia demográfica que tiene sus cuestionamientos y que puede ser mejorada, y de hecho es mejorada. Yo tomé esta porque es más generalizada. Y lo que se observa es que desde el año 95 en adelante, esta tasa de dependencia cae, cruza la barrera de los 60 y en el 2040 empieza a subir. ¿Qué significa esto? Que en este periodo, tenemos 30 años, recién lo iniciamos, el porcentaje de la población en edad de trabajar es mayor al porcentaje de la población dependiente de ingresos de tercero. Y eso es una oportunidad, es una gran oportunidad, porque después, y es lo que se denomina bono demográfico, porque después del 2040 entramos en la etapa donde el porcentaje de la población dependiente es mayor al porcentaje de la población activa, sobre todo explicada por los adultos mayores, porque la tasa de fecundidad viene cayendo, así que la cantidad de niños va a reducirse. Y acá vamos a tener un desafío, no solamente un desafío del sistema previsional, un desafío de la economía en su conjunto, porque si la población en edad la población adulta mayor que se retira del mercado de trabajo deja de participar activamente, ok, ¿cómo sostenés el crecimiento del Producto Bruto? Primera pregunta. Entonces, la respuesta general, hay que ir a los detalles, pero lo vamos a hacer, no es el momento, es aprovechar esto que se llama el bono demográfico. Aprovechar todo este periodo para lograr la acumulación de capital, tanto físico como humano, poder incrementar de esa manera la productividad del factor trabajo, de la mano de obra, para poder mantener el crecimiento económico ex post, ¿sí? El punto es que más allá de eso, el envejecimiento es un hecho seguro, es gradual, es lento, pero es seguro, no es una contingencia. Por eso la jubilación no es un seguro. Si llegás. O sea, si te morís antes, bueno, no hay nada que cubrir. Pero si llegás. Por eso digo, no es una contingencia, salvo la invalidez y demás, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tiene esto, el envejecimiento poblacional en Argentina, en términos del gasto en pensiones del sistema actual? Simple. Crecimiento, obvio. ¿Qué significan las dos líneas? Las reglas vigentes. Son las reglas vigentes. Este sería el crecimiento del gasto, que llegaría a un 14% en el 2100. Está bien, es muy lejos y por ahí no sé. No, pero en el 2050 estamos hablando de un 9% en pensiones. Y es mucho. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, como decía recién, la moratoria previsional es un programa que no es continua, sino que se da en etapas. Entonces, en algún momento, cuando los beneficiarios de esta moratoria fallezcan y vengan los nuevos adultos mayores, que no son beneficiarios de la moratoria, la cobertura cae, inevitablemente. Entonces, ¿qué pasaría con el gasto si mantuviéramos un esquema de cobertura vigente? Es decir, la contributiva más un esquema de moratoria constante. Bueno, el gasto se va un poquito más para arriba, 2 o 3 puntos más para arriba. Digo, es un desafío que hay que tener en cuenta y que la Argentina, como creo cualquier otro país que está
en América Latina, que está atravesando la transición demográfica, tiene que pensar y reflexionar. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros es súper importante este tema desde dos perspectivas. Primero, estamos hablando de un fenómeno que va a pasar en largo plazo. Yo me voy a jubilar dentro de tantos años, no los voy a decir, pero desde tantos años. Y para mí, por ahí, ahora es re lejos. ¿Vale? Pero el fenómeno va a pasar. Y estas decisiones, y entonces estamos hablando de un sistema que otorga beneficios o está caracterizado por el largo plazo. Entonces, las definiciones que se tomen en el corto plazo afectan las reglas del juego. Si este fenómeno ocurre, y ya sabemos que va a ocurrir y que va a ser gradual, lo que nos está indicando es, tenemos tiempo para pensar decisiones ahora. Digo, por ejemplo, en Italia y en Francia se armaron semejantes líos cuando quisieron incrementar la edad de retiro. En algún caso en particular, de hecho, no se pudo lograr. Entonces, tenemos tiempo para pensar o planificar políticas de largo plazo, y particularmente en un contexto donde en general la política no mira el largo plazo, mira el corto plazo, porque los intereses están cruzados. Digo, no está mal, es así, y con eso convivimos. Entonces, en términos generales, la moratoria implicó un cambio para la Argentina en términos de el concepto de la seguridad social. Pasó de un sistema súper bismarckiano a un sistema más beverilliano. ¿Qué quiere decir? Es un sistema mixto, contributivo y no contributivo, y funciona. Claramente es una solución de corto plazo, como decía recién. ¿Por qué? Porque no es un beneficio que se otorga a todas aquellas personas que no logran acumular los 30 años de cotización, sino que es para grupos de personas que no logran acumular los 30 años de cotización hasta un determinado año, en este caso 2003. Entonces, por tanto, la cobertura claramente podría volver a caer, pero eso depende del desempeño del mercado de trabajo, y ese es otro sector donde tenemos que trabajar, pero no es el espacio para discutirlo en profundidad ahora, porque no me queda tiempo. Lo que sí me queda claro es que necesitamos pensar, no reformas ni soluciones, porque no sé si tenemos un problema, pero sí mecanismos de corrección o mecanismos, o una estrategia, ahí vale, una estrategia conjunta, no solamente de la seguridad social, sino del mercado laboral y del sistema económico en general, pensando en el largo plazo, teniendo en cuenta que la Argentina se va a volver en un país viejo. Y claramente teniendo en cuenta el potencial impacto económico que eso puede tener, sobre todo en la caída del producto, porque al final de la película no importa cómo se administre el sistema, quién lo administre, ni cómo. Si es capitalización, si es reparto, contributivo o no contributivo. La pregunta al final de la película es ¿cuánto está dispuesta la sociedad a destinar de su PBI a financiar el consumo de los adultos mayores? Muchas gracias. Ampliamente hemos escuchado la situación y cómo han resuelto en un país que cuando en los 90 fueron reformados los sistemas de reparto, curiosamente de acuerdo con la tipología internacional de Carmelo Mesa Lago, nos señaló que eran los que optaron por el sistema sustitutivo, que en este caso fue Chile y en el cual se encuentra México, y que ya se ha abordado en la semana mucho sobre Chile. Otros que se fueron por el sistema mixto, que en este caso es Argentina, y que también este día se ha abordado ampliamente. Y dentro vamos a tener la oportunidad también de escuchar, no necesariamente en estos cambios, como también se le conoce, Chile ya en el 2008 hizo la reforma, mientras que a Argentina se le conoce como la estatización, ¿no? Regresaron. Y tenemos otro país que también hizo, eliminó el sistema, que fue Bolivia, que no lo tenemos representado, pero vamos a escuchar los cambios que se han hecho en otros modelos, en este caso en el uruguayo, que también correspondía a la tipología internacional, con un cambio mixto. Vamos a escuchar a Ariel Ferrari Ibarra. Él es integrante del Diálogo Nacional sobre la Seguridad Social en Uruguay. Es obrero metalúrgico, ha sido miembro del Consejo de Salarios del Sector, delegado plenario intersindical de trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores y de la UOC en distintas instituciones, eventos y comisiones a nivel nacional e internacional sobre temas de salarios, industria,
Fue integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, cofundador e integrante de la Comisión Intersocial sobre Discapacidad, Inserción Laboral y Seguridad Social. Lo que el banco no es un banco, lo explicarás tú, si básicamente es la institución que tiene a cargo la seguridad social en Uruguay. Adelante, Gabriel. Buenos días para todas y todos. Permítanme iniciar agradeciendo a los organizadores y en particular al señor senador Mayán, que tan gentilmente nos hizo llegar la invitación. No es formal las felicitaciones por la actividad. Primero porque creo que intercambiar experiencias, ver distintas visiones de distintos actores políticos, sociales, es imprescindible para analizar un tema tan sentido como este. Y segunda cosa, realizarlo cuando, bueno, de alguna forma conmemoramos y hemos desde que la reunión en Guatemala, convocada por la CIS, distintas instituciones de seguridad social, reivindican que la última semana de abril sea la semana de la seguridad social, en recordación que en un abril, por allá por el 52, un convenio de normas mínimas en seguridad social, el 102, fue puesto en práctica porque para nosotros, trabajadores latinoamericanos, promovimos y seguimos promoviendo en ámbitos internacionales la absoluta vigencia del convenio 102 de normas mínimas. Logramos que 2009, 2010 y 2011, Brasil, Uruguay y después Argentina, en ese proceso anda Honduras, lamentablemente el golpe de Estado, la caída de Zelaya en Honduras dificultó esa aprobación, pero nuestros países en el Mercosur aprobaron el 102 más allá de que las condiciones para ratificar ese convenio las superaban ampliamente. Y yo digo y hago esta introducción porque si bien el tema es hablar específicamente de pensiones, la evaluación del sistema de pensiones, yo hago mía las palabras que decía el vicepresidente, no hay que verlo aislado, no hay que verlo, vamos a ver qué pasa con las pensiones. Y reivindicando el 102, y ayer de tarde en una de las mesas se hablaba de la necesidad de un sistema más integral, no solo tratar de unificar las instituciones, tener centralidad, sino también el conjunto de prestaciones. Entonces yo voy a trasladar la experiencia de Uruguay de 10 años de gobierno de izquierda. Nosotros, trabajadores en nuestras organizaciones sindicales, somos independientes de los partidos políticos, pero no somos indiferentes a los partidos políticos y a quienes gobiernan. Por lo tanto, sabiendo que vamos en un proceso y por suerte empezó el tercer gobierno de izquierda el 1 de marzo pasado, acá quiero presentarle en la primera gráfica, es un montón de números, pero yo lo que pretendo ver en cada columna, mostrarles a ustedes es cómo creció el Producto Bruto Interno desde el 2005, la base en el 2004 estaba en 100 y en el 2014 el 178. Muchas veces nos decían, y nos siguen diciendo por algunos de los países de nuestra región, primero hay que hacer crecer la torta para después repartirla. No se puede, cuando hay crecimiento, repartirla. Acá está demostrado, en la medida que fue habiendo crecimiento, también hubo crecimiento del salario. Y todavía es insuficiente, pero el salario en el sector privado y en el sector público subió alrededor del 50%. El aumento general fue del 51,4%. Aumentó la capacidad de compra de los trabajadores. Y hay quien dice, sí, pero si aumentan mucho los salarios, genera inflación. Y eso no es cierto. En nuestro país queda demostrado que han aumentado los salarios y los índices proyectados de inflación en menos del 10% se sostuvieron durante los 10 años. Y hubo aumento del salario, crecimiento de la economía y aumento del empleo. Hace 10 años el empleo, o mejor dicho, la desocupación rondaba el 14%, hoy tenemos casi un desempleo estructural de
menos de un 7%, cuando tenemos una parte importante y una preocupación en torno a que, bueno, hay gente que no tiene la calificación para el empleo que hoy se requiere. Y por eso, en este nuevo periodo de gobierno, el ministro de Trabajo, el presidente de la comisión, el senador Mayán lo conoce, porque fue presidente del BPS hasta marzo, nuestro amigo Ernesto Murro, cuando asume, plantea que es necesario generar la cultura de trabajo, ser mejores trabajadores, ser mejores empresarios, calificarnos más, respetar más los derechos. Y bueno, en esta gráfica, la próxima, esta muestra el Producto Bruto, la próxima, esta muestra cómo crece el salario real en general y también en particular en público y privado. En la próxima, es cómo muestra la caída de la desocupación. Como resultado, en la próxima tenemos que en Uruguay el 97% de los mayores de 65 años tienen una pasividad, es decir, tienen una prestación. Hoy creo que además en este proceso que estamos priorizamos cosas, tratar de incluir los que estaban excluidos, tratar de darles más a los que menos tienen. Ese fue parte de un proceso que hay que profundizarlo, que hay que darle continuidad, pero que hoy ya estamos viendo que hay algunos resultados. Estamos con el 97% de los ciudadanos con cobertura de salud y el 65% de los menores tienen asignaciones familiares. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas reformas que permiten ir empezando a tener estos resultados? En el 2005, una reforma laboral donde a partir de ahí hay negociación colectiva para el 100% de los trabajadores de los distintos sectores, públicos y privados. En el Uruguay negocian salarios las trabajadoras del hogar y negocian salarios los trabajadores rurales. Nunca antes se había hecho, aunque hay negociación salarial y leyes de negociación salarial desde 1944. Y además una ley de fueros sindicales, de libertad sindical, que permite la organización. No quiere decir que no haya despido, no quiere decir que no haya represión sindical, pero hoy tenemos instrumentos que permiten a los trabajadores organizarse y respetar esas normas. También es parte de la lucha que se tiene. Por otro lado, un plan de emergencia social, que fue un plan a término. Había gente que había perdido hasta la autoestima. Las décadas del 90 del neoliberalismo llevaron que hubiera gente tan excluida que pensaba que nadie se iba a ocupar de ellos. Entonces, recuperar valores, tratar de darle asistencia, pero a término, para a partir del 2008 haya una integración al sistema de protección social con distintas políticas. No es ajeno a la seguridad social de dónde salen los recursos, la fuente de financiamiento. Nosotros en nuestro país tenemos un sistema de financiamiento tripartito. 15% ponen los trabajadores, porque para tener un buen sistema de seguridad social hay que poner. Cuesta, no es gratis. 15% ponen los trabajadores de su salario, 7,5% ponen las empresas. Habían empresas que aportaban 0 antes de esta reforma. Para nosotros hubiésemos creído que tienen otras condiciones. Y 7 puntos del IVA son recursos genuinos de la seguridad social. Y bueno, además los trabajadores y los jubilados éramos los únicos que teníamos un impuesto a la renta, que era regresivo porque era porcentual independientemente de lo que ganaras. Ahora tenemos un impuesto a la renta de las personas físicas que es progresivo, hasta un determinado nivel no se paga y por franja va creciendo, y en la medida que cambia la franja cambias el porcentaje de lo que aporta. Cuanto más ganás, más pagás. Es decir, porque en definitiva es una forma de redistribuir también. Y junto con eso, porque es parte de la protección social, un sistema integrado de salud. La reforma tributaria, la reforma de la salud, la reforma de la seguridad social son reformas que no se hacen en un acto solo. Estamos en un proceso. No se culminó ni la reforma tributaria, ahora está en discusión, y la central sindical
el miércoles y mañana en el acto del 1 de mayo, y aprovecho para saludar a todos los trabajadores mexicanos y de América por su día, el día de mañana, va a estar en el discurso de que el proyecto de ley que mejora, porque rebaja las contribuciones del impuesto a la renta de las personas físicas que hacen los trabajadores, esa mejora sea más profunda. Y esa es parte de la lucha, del debate y del rol que tiene cada uno de nosotros. Entonces, para ir avanzando, el plan de equidad era a los sectores más marginados. Se creó una asignación familiar ya no relacionado como era hasta el 1 de enero del 2008, si el padre era trabajador o la madre era trabajadora, formal tenían derecho, pero si perdían el trabajo, sus hijos perdían la asignación. Ahora está relacionado a la vulnerabilidad socioeconómica del núcleo familiar donde viven esos menores. Bueno, una asistencia a la vejez a partir de los 65 años, la pensión a la vejez en mi país es a partir de los 70, pero en los que estaban en situación de indigencia se adelantó 5 años, igualdad de oportunidades y derechos, también con otros programas, y se instala el Diálogo Nacional de Seguridad Social. Eso que la doctora María nos presentaba, nosotros tuvimos la responsabilidad junto con nuestros compañeros de integrar la delegación de los trabajadores en un diálogo muy rico, donde, bueno, empresarios con sus cámaras, los partidos políticos, las instituciones de gobiernos y las instituciones de seguridad social y las administradoras de fondo, todos discutíamos temas, una agenda que el gobierno había puesto. Lo hizo en el gobierno a partir del 2008, de Tabaré Vázquez, hoy nuevamente presidente, y también lo hizo en el gobierno de Mujica en 2011. Juntos con estas reformas y en marcos de diálogos también se está en proceso de la reforma del Estado, ¿tá? Tratando de que los funcionarios públicos concebirse más que como funcionarios públicos como servidores públicos, que la gente es la que nos paga el sueldo y por eso a ella le debemos todos nuestros servicios. Bueno, hay evaluación de desempeño, calificación permanente, nuevos cambios que se vienen procesando y que también, como las grandes reformas, no se hacen en un acto solo. Refundación del relacionamiento con los organismos internacionales. Hoy ya no impone el Banco Mundial, el Fondo Monetario, sus reglas o para dar préstamos sus condiciones. Y como les decía, junto con las prioridades, el diálogo. En la próxima hay una serie de ámbitos de diálogo de seguridad social. Los ámbitos de diálogo de seguridad social tienen que ser a término. Hay un tiempo para discutir, para acordar, pero también tiene que haber tiempo para resolver. No es solo dialogar y no concretar en nada. Pero los actores tienen que ser representativos, debe haber confianza, más allá que no haya acuerdo, que cuando alguien me dice algo, no es que yo desconfíe, sí, me dice eso, pero lo que piensa es otra cosa. Si no, es imposible que haya diálogo. Y bueno, y hay que tener para nosotros trabajadores un solo discurso. Es lo mismo que si yo hablo en una asamblea de trabajadores que si me toca hablar en una discusión con los empresarios. La opinión, el pensamiento debe ser el mismo. Entonces, pasando al diálogo de seguridad social, y yo le pediría que, a ver si seguimos para adelante, pasamos ese, por favor, en la próxima. Bueno, ya llegó al segundo gobierno, porque hay algunas que más adelante están en las leyes. Se modificaron en el segundo gobierno, en que empezó en el 2010 y se instaló en el 2011, distintos topes máximos y mínimos que tenían las prestaciones de seguridad social, no solo lo que tiene que ver con pensiones, sino con seguro de desempleo, con subsidios por enfermedad, con injusticias. Se crea y también ayuda a la formalidad, y también ayuda a transferir el conocimiento, ese que se hace por experiencia práctica y que a veces se puede encontrar en la universidad, el que uno se pueda parcialmente jubilar y trabajar,
y a la vez tiene la obligación la empresa de contratar a un joven para que ese veterano con experiencia en el trabajo le transfiera la experiencia a ese joven. Se crea la licencia, o mejor dicho, se amplía 14 semanas la licencia por maternidad y ahora el padre también tiene derecho a la licencia como una prestación de seguridad social, y después de los 6 meses la posibilidad de uno de los dos padres, si son los dos por supuesto trabajadores, trabajar medio horario y por el otro medio horario como una prestación de seguridad social también tener ese beneficio. Y bueno, y la ley 19.162, que al final vamos a hablar, que permite por primera vez la desafiliación del sistema mixto y volver solo al sistema de reparto en determinadas condiciones. En la próxima, bueno, la flexibilidad para el acceso a las jubilaciones. Con la reforma en el 96 había que además de tener 60 años de edad, tener 35 años de trabajo. Y en un país con un 18-20% de desocupación, con una informalidad que llegaba al 53%, tenemos la posibilidad de hacer estas cosas, porque en estos 10 años aumentó la cantidad de puestos cotizantes a la seguridad social en nuestro país un 63%. Es decir, nunca habíamos superado el 1 millón de puestos cotizantes, hoy estamos en 1,5 millones de puestos cotizantes en un país de 3 millones de personas. Pero bueno, entonces, un estudio que había hecho la representación de los trabajadores nos mostraba que solo un 35% a los 65 años podrían tener 35 de trabajo, porque si no tenías 35 de trabajo, recién a los 70 con 15 te podías jubilar en el Uruguay. Se flexibilizó el derecho jubilatorio rebajando 5 años, exigiendo 30 de trabajo, y si a partir de los 60 no juntás 30 años de trabajo, a los 65 con 25 o a los 66 con 23 y así, un año más viejo, 2 años menos, hasta llegar a 70 y 15. Y además a la mujer, por cada hijo nacido vivo se le reconoce un año de trabajo. Estas dos cosas combinadas hizo que a partir del 2010, primero, a partir del 2009 se jubilaran el doble de lo que hasta ahí se venían jubilando. De 15.000 jubilaciones pasamos a 30.000 y en el 2010, por primera vez en el Uruguay se jubilaron más mujeres que hombres. Porque muchas veces las mujeres trabajaban 20 y pico de años, se casaban o tenían hijos y dejaban de trabajar y se jubilaban con eso que habían cotizado recién a los 70. Ahora, o suman además los hijos, son más años de trabajo y llegan a 30 o a los 65 generan un derecho que antes no tenían. Entonces, yo quiero seguir en la próxima, porque no solo para los dependientes, el sistema tiene que pensar también en los que trabajan por cuenta propia, en las empresas que son parte del sistema porque contribuyen y tienen responsabilidad. Y hubo una ley de inclusión que permitió no perdonar deudas, sino regularizar las deudas, flexibilizando también, dando financiamiento y hasta en determinadas condiciones poder generar el derecho jubilatorio y de la propia jubilación descontarle un porcentaje para saldar la deuda que como empresa tenía. Entonces creo que eso fue un éxito muy grande porque tenemos más de 370.000 trabajadores. Piensen ustedes, en un sistema de capitalización individual, si el patrón no volcó los aportes a la seguridad social, el Instituto de Seguridad Social lo va a perseguir para cobrarle, porque es quien cumple toda la actividad de recaudación y distribución en el Uruguay. Pero al que vamos a terminar sancionando es al trabajador, porque en su cuenta individual no va a tener plata, porque el patrón se quedó con una apropiación indebida, y bueno, entonces las consecuencias y las más graves son para el dependiente, no para el que se quedó con la plata. Entonces, ahí hay 370.000 que recuperaron derechos, 90.000 convenios de cerca de 50.000 empresas, porque también la década de los 90 neoliberales nos perjudicó a los trabajadores dependientes, pero también muchas pequeñas y medianas empresas sufrieron la crisis.
Y bueno, la mejora de las pasividades en general y en particular las de menores ingresos. En el Uruguay, por una acción de las organizaciones de jubilados que apoyó la Central Única del PIT-CNT, se promovió en 1989 una reforma de la Constitución de la República y a partir de ahí la jubilación aumenta lo que haya crecido el salario desde la vez anterior que creció hasta ese momento que hay que ajustar. Y se ajusta cada vez que se le ajusta a la administración central. 10 años de crecimiento de salario, 10 años de crecimiento de las jubilaciones. Pero veníamos de 14 años, prácticamente desde que la reforma constitucional se hizo, que los gobiernos anteriores no violaron la Constitución de la República, pero no convocaron la negociación colectiva, no convocaron los consejos de salario, no aumentaban los salarios o caían los salarios y caían las jubilaciones. Por lo tanto, estamos revirtiendo en una década una situación y habrá que seguir trabajando porque todavía son insuficientes. A tal punto que la propia ley que reformó en 1995 dijo que el monto de la jubilación a valores de hoy tendría que ser 4.000 pesos. Desde el 2007 hay aumento extraordinario para 150.000 jubilados de menores ingresos. Y hoy lleva a que en el Uruguay no haya nadie, aunque la ley dice que la jubilación debe ser 4.000 pesos, no hay nadie en el Uruguay que gane menos de 7.800 pesos, que es la jubilación mínima para aquel que tiene una sola jubilación. Está claro que 7.800 es insuficiente, pero no es lo mismo 4.000 que 7.800. Pero bueno, por eso digo, es un proceso, habrá que darle continuidad, hay que sostener esos aumentos diferenciales. Sigo, por favor, en la que viene. El primero es un tema de un sector de la construcción que es muy importante, pero que había allí muchas irregularidades en la forma de ajustar sus jubilaciones. La ley 18.065, a un sector absolutamente postergado, no respetado como trabajadores, y lo relaciono mucho con un tema de género también. En el servicio doméstico, trabajadoras del hogar, bueno, esa ley de alguna forma regula la jornada de trabajo, los días de descanso, la trabajadora con retiro, la trabajadora que vive con sus patrones, todos sus derechos. Hay una ley, porque también los sistemas en generales hay que analizarlos, pero después hay que focalizar políticas porque hay colectivos, hay sectores que si no hacemos leyes específicas va a ser muy difícil que lo podamos incluir en la seguridad social. En el 2008 hay una ley para que los artistas puedan integrarse a la seguridad social. Un actor de teatro, un cantante, capaz que pone 3 meses en una obra o piensa poner 3 meses una obra a rodar. Previamente capaz que tuvo 2 o 3 meses de ensayo. Cuando puso la obra fracasó y la obra estuvo 1 mes y medio. ¿Cuánto podrá cotizar? ¿Cómo le tomamos el tiempo de cotización? ¿Qué densidad podrá tener? Entonces, si no hay una ley que bueno, hay registro de artistas, no cualquiera puede actuar, tiene que estar en un registro, hay una cotización por ficto, si tiene un determinado periodo de tiempo se le toma completo como si fuera un año de trabajo, y así también en lo que tiene que ver con la creación del monotributo para los que están en la venta callejera o en espacios físicos reducidos, con actividades por cuenta propia o progresivamente haciendo ingresar al sistema a todo lo que es el deporte. No solo el fútbol, que uno piensa, lo del fútbol sí que gana plata, ganan en dólares algunos, otros no tanto. También el básquetbol es profesional, el ciclismo profesional y bueno, progresivamente han entrado también con normas específicas o ampliando decretos a la seguridad social. Y por primera vez se repara y de alguna forma como indemnización a los perseguidos en la dictadura de la actividad privada. Los perseguidos de la dictadura en la actividad pública se habían reparado con la restitución, algunos de ellos, o con jubilaciones especiales, pero de la actividad privada no. Se crea una pensión especial reparatoria a todos aquellos que por lo menos estuvieron 1 año en prisión
y bueno, hay más de 3.000 pensiones en curso y otras 5.000 de exiliados, gente que, bueno, que siempre tenemos que reconocer lo que hizo México como otros países en recibir a perseguidos de nuestro país y ser solidarios dándole cobijo durante aquella década oscura de los años 70. Alguna medida en salud, como le decía, el sistema y un convenio para nosotros muy importante entre el gobierno de Uruguay y de Cuba permite ya recuperar la visión a más de 54.000 personas que tenían cataratas, sobre todo mayores de 75 años, más de 10 años, algunas de ellas que no veían, pero hay que tener en mi país $1.500 para operarse de un solo ojo. Ahora se hace gratis. La lentilla, porque el Instituto de Seguridad Social participa en eso, financiando parte de eso, valen $10. Y el oftalmólogo cobraba $1.500. Y es una operación ambulante, no hay que dejarlo internado ni nada. Y bueno, y desde el 2010, además, los trabajadores de bajos ingresos tienen derecho a otras intervenciones. En la que viene, la Argentina lo ha hecho en secundaria y ayer el senador Mayán hablaba del tema de generar cultura. Por eso, por iniciativa del Instituto de Seguridad Social, en acuerdo con la Administración de la Enseñanza, en el Uruguay a partir de cuarto año de escuela, hay una materia más que se llama Derechos y Obligaciones en Seguridad Social. Porque no solo tenemos que pensar en los derechos, tenemos que pensar también que para tener derechos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, cada niño tiene, que es el plan Ceibal, la Ceibalita le llamamos, que se le da en la escuela, donde están los programas interactivos, de que, bueno, muchos de ellos van a la casa a preguntarle al abuelo si cobra pensión, al padre si aporta a la seguridad social. Esos niños que estudian mañana serán trabajadores, serán empresarios y tienen que saber de sus derechos, de sus obligaciones, y también esto se hace a nivel secundario. Es un proceso muy interesante que creo que nos puede ayudar y bueno, y parecería que no tuviera que ver con la seguridad social, pero desde hace pocos años, es producto también de este proceso que lleva 10 años, todo ciudadano que nace en nuestro país, nace y tiene la identificación, tiene su documento de identidad. En un país que quiera desarrollar políticas de cara a la gente, si no sabe quién es, si no sabe cuántos somos, sin duda es difícil poder hacerlo. Entonces, por eso es importante. Y el Instituto de la Seguridad Social, que tiene también un área importante de salud, ha colaborado para integrarse de alguna forma en el Sistema Nacional Integrado de Salud, coordinando con otros organismos lo que tiene que ver con las pesquisas neonatales. Con una gota de sangre del recién nacido podemos detectar cerca de 20 posibles enfermedades, malformaciones que atendidas de inmediato mejoran la calidad de vida o en algunos casos las revierten esas discapacidades, igual que lo que tiene que ver con la hipoacústica. Muchas veces decimos, bueno, caminó rápido el nene, qué suerte, qué lindo que está, pero le cuesta hablar, no se largó todavía a hablar, y lo que tiene problemas de discapacidad de audición. Y bueno, desde detectada el Instituto de Seguridad Social financia, y lo hace el Fondo Nacional de Recursos, también compartido, un implante coclear que por lo menos recupera la audición y mejora la calidad de vida. Y pensemos que también, lo primero eso y lo más importante, pero también ayuda a reducir, pagar pensiones por incapacidad al instituto en el futuro, porque y lo que le mejora la calidad de vida a ese recién nacido. Bueno, yo, como se me va el tiempo, dejo de largo esta que está acá, y en la perspectiva de género la que viene, para pasar a la ley 19.162. Esta es parte del acuerdo que llegamos en algún aspecto. No es la ley que hubiésemos querido nosotros, que hubiésemos querido avanzar mucho más en el sistema. Como decía hoy el vicepresidente de la República Argentina, un derecho humano no puede estar administrado en manos privadas.
Las empresas privadas, el objetivo cuando yo pongo una empresa es generar lucro, ganar plata. Y yo no puedo ganar plata con un derecho humano. Entonces, es muy difícil poder pensar que en manos privadas puede estar la seguridad social. Pero bueno, en el Uruguay estamos en un proceso. Las consecuencias, cuando haya recién una generación, que toda va a estar dentro del sistema mixto, será por el 19 del 20, todavía tenemos un tiempito para seguir discutiendo y no impactar una generación, porque la edad de retiro es a los 60, pero promedialmente los uruguayos nos jubilamos a los 65 años. Nos quedamos porque todavía es insuficiente la jubilación y como cada año de retiro que postergo y cotizo un año más, aumenta porcentualmente mi jubilación, y bueno, por eso cuando en el Uruguay se habla de discutir, porque también el tema demográfico es un tema que está sobre la mesa, nosotros decimos no tenemos problema de discutirlo, siempre y cuando no diga no me puedo jubilar más a los 60, me voy a jubilar a los 65 pero con el monto que tenía a los 60, porque eso es rebajar los beneficios, y no discutirlo encerrado en la edad de retiro. Vamos a discutir cómo son las fuentes de financiamiento. ¿Por qué la educación privada en el Uruguay no paga aporte patronal? Hay una vieja norma en la Constitución, pero que era de otra época, pero bueno, pero son temas a discutir. Y en lo que tiene que ver con esta ley, con limitantes, reconoce que hay gente que es perjudicada y por lo tanto hay que darle la oportunidad de revertir aquella afiliación que hizo, que optó, que por una parte de sus salarios contribuye al sistema de ahorro individual, deje de contribuir, porque no estaba obligado, porque en el Uruguay está obligado a partir de un determinado nivel, que si la ley no dijera nada más que eso, por el nivel que pusieron y por la calidad de los salarios, no habría más de un 15, un 20% de personas que tendrían obligación de cotizar. Ahora pusieron un artículo, por el que dice ahí el artículo 8, que dice que aunque yo gane 2 pesos, la mitad puedo aportarlo al régimen de capitalización y por el otro me dará el de reparto. Entonces, quien no tiene altos salarios, quien no tiene una densidad de un 100%, es decir, que aquel que no cotiza los 12 meses del año, todos los meses, es imposible que capitalice. Entonces, le da esa oportunidad, crea además un subfondo, que en la próxima yo quiero hacer 2 o 3 comentarios finales, porque creo que es, y con algunas cosas que hemos escuchado, por favor la próxima, la jubilación en el sistema de ahorro individual depende del capital que yo junté, el capital acumulado, cuánto acumulé y junto con la rentabilidad que se tenga eso, una tasa de interés técnico que la ley dice, en el Uruguay las AFORES, allá se llaman AFAP, administran, pero quien me va a pagar la jubilación es una aseguradora. Allá en el Uruguay, ustedes la tienen acá, Sura, para poner un ejemplo, Sura es una administradora de fondos de ahorro previsional y además es una aseguradora. La tasa de interés técnico que me tiene que asegurar esa empresa que me va a pagar la jubilación es porque yo le doy mi capital acumulado hoy, ella lo puede invertir, puede trabajar con él y me va a ir devolviéndolo mes a mes hasta morirme. Bueno, en el Uruguay, como las jubilaciones crecieron mucho en relación a lo que hay del mercado de inversiones, por lo que creció el salario, si además le pongo la tasa de interés técnico, no consigo invertir ese capital para asegurarle la pensión. Entonces, ¿qué pasó? Desde que asumió la izquierda y convocó la negociación colectiva, las aseguradoras privadas dejaron de aceptar pagarme jubilaciones. Y la única aseguradora que paga jubilaciones hoy en el Uruguay es la del Estado, porque en el Uruguay tenemos una aseguradora pública, que aunque está perdiendo plata, igual el Estado siempre es garante, el Estado siempre está, siempre es responsable. El privado, cuando le sirve el negocio, Sura administra los fondos. Bueno, me administraste toda mi vida de trabajo, Sura, pagame una jubilación. Ah, no, ahora anda el Estado. Entonces, ¿para qué?
tenemos un problema de ahí, de descalce, de dificultades, de que mientras sigas subiendo el salario, sigan subiendo las jubilaciones y además una tasa de interés técnico, vamos a tener dificultades. El Estado, entonces, o va a haber un déficit, o lo que pasó, que nos movilizamos, que hubo mucha protesta y que fue parte de lo que pasó en la ley 19.162, el Banco Central, que es la superintendencia, la tasa de interés técnico autorizó a bajarla a la mitad. ¿Qué hizo? Rebajó una parte de las jubilaciones. Y eso es injusto y eso está mal. Entonces, ¿qué se crea en esta ley? Bueno, para que también con la rentabilidad, que es otro problema, que cualquier crisis me puede afectar, sí está clara, como son cíclicas, después puedes cambiar y mejorar tu capital acumulado. Pero yo justo me jubilé en el momento de la crisis y me afectó para siempre. ¿Qué permite esta ley? Que a partir de los 55 se cree un subfondo, que va a ser de menos riesgo, pero va a generar menos interés, porque, bueno, es como una timba, como un juego, ¿no? Yo apuesto y cuanto más arriesgo, más voy a ganar, pero también tengo el riesgo de más perder, y eso es lo que nos pasa con el sistema. Entonces, el capital acumulado, la tasa de interés técnico y la expectativa de vida. Ayer decían acá que 100 años. En el Uruguay se usa una tabla de mortalidad extendida a 110 años. Incluimos gente que vive hasta 110 años. Y además se le pone un recargo de un 20%. Esto fue un informe que yo, siendo director en el Instituto de Seguridad Social, le pedí a la superintendencia para después usarlo en el diálogo de seguridad social. No era lo que opinaba yo y capaz que alguno no me creía, porque sí, en el Uruguay vivir hasta los 110 años, para ponerlo, para formar la tabla de mortalidad, y además, si después me da que es 84, le pongo un 20% más, ¿para qué? Parecería irreal. Bueno, pero es asegurar que yo me muero antes que se acabe la plata, el capital acumulado. Porque si se acaba el capital acumulado, yo seguí viviendo, ellos me van a seguir pagando la jubilación igual. Entonces, y en la última, el capital acumulado depende, cuanto más rentabilidad tenga, más capital acumulado. Ayer decían que no nos entreveremos hablando de las comisiones, que pensemos en la sostenibilidad del sistema, porque hablar de las comisiones, capaz que alguno se acuerda que en una de las mesas se dijo allí, si a mí me cobran más comisión por administración, tengo menos capital. Si yo mando 100 y 20 me lo sacan de comisión, yo capitalicé 80. No es lo mismo que me cobren 10 y capitalizo 90. Cuando se hablaban, si cobraran 0 de comisión, igual tendríamos problemas. Sí, pero tendríamos otros problemas, pero el capital acumulado para mi jubilación sería mayor. Y por eso es perverso, porque el capital de los trabajadores es de riesgo, pero las administradoras de fondos de pensiones no arriesgan, porque ellos se aseguran de cobrar en el momento que hay transferencia, y nosotros no sabemos si en el momento que nos vamos a jubilar tendremos ese capital. Y en ninguno de los países de América que han reformado han asegurado una prestación mínima, como en el caso de mi país, el Estado sí, y tiene el valor que le decía hoy de 7.800 pesos. Entonces, y lo último, los aportes salariales. El capital se conforma de los aportes que yo vuelque en relación a mi salario. Y bueno, la estabilidad laboral, la alta informalidad, son todos temas que hacen a cuánto yo cotizo o no cotizo. Por eso creo que Uruguay puede ser un ejemplo para mirar en cómo ha avanzado en general en el sistema de seguridad social. Nos sentimos satisfechos con eso, reconociendo que todavía hay mucho camino por recorrer, pero esperamos y aportamos que en estos 5 años donde la izquierda renovó el mandato podamos profundizándolo más. Por eso, de nuevo, gracias por la invitación.
La Semana de la Seguridad Social ha sido muy interesante porque hemos recorrido la experiencia de reforma chilena, la experiencia de contrarreforma argentina y ahora hemos escuchado la experiencia de modificaciones integrales uruguaya. A continuación, le daremos el uso de la voz a Héctor Vázquez Fernández. Él es fundador de la Escuela Nacional Sindical de Colombia. Cuenta con diplomados en Sociología del Trabajo de la Universidad de Antioquia, Pedagogía y Política de la misma universidad y Derecho Internacional del Trabajo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Fue directivo sindical por más de 10 años de la Central Unitaria de Trabajadores. Es asesor y formador en negociación colectiva. Fue director por varios años de la revista Cultura y Trabajo de la Escuela Nacional Sindical de Colombia y exdirector del área de investigación de la misma escuela. Adelante, Héctor, gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todos los asistentes. Una gratitud al pueblo mexicano por permitirme estar en este evento, por supuesto al Senado de la República y al senador Mayán, y a la Fundación Freddy Rever también de México, que hizo posible también mi estadía en este evento. El balance que tenemos de las reformas al sistema pensional en Colombia no tienen la riqueza que tienen las que acaban de presentar mis compañeros de interlocución, ni en Argentina, o de Uruguay. Colombia, a diferencia de estos países, no ha tenido gobiernos progresistas, gobiernos que rompan con los dictados de las políticas del consenso de Washington y las políticas neoliberales. Hemos tenido siempre gobiernos de derechas, unos más que otros, pero gobiernos de derecha que en el terreno de la seguridad social prácticamente lo que han hecho es promover los negocios del sector financiero, que es finalmente quien está manejando mayoritariamente el sistema pensional. Hay en relación con el sistema pensional colombiano un diagnóstico que es compartido por todo el mundo. Empleadores, trabajadores, gobierno y organismos multilaterales están de acuerdo, como por ejemplo en esta lámina se ve que la cobertura es muy baja y que el sistema condena a la mayoría de los adultos mayores a que si no tienen una renta, que son muy pocos los que tienen una renta, o la solidaridad de la familia, están condenados simplemente a la indigencia o a la pobreza. Esa es la situación y por lo tanto el foco de cualquier reforma pensional en mi país debería ser justamente ese: cómo aseguramos a que todo adulto mayor, cuando llegue a la vejez, a toda persona cuando llegue a la vejez, cuando termine su ciclo laboral, se asegure de tener un ingreso que impida ser un indigente, ser un miserable, y sobre todo que le asegure la ciudadanía. Recordemos bien que el concepto de ciudadanía está ligado al ejercicio de derechos, y cuando uno no tiene ingresos no puede ser ciudadano y pierde completamente la autonomía para participar activamente en sus comunidades y en la nación en la toma de decisiones. Esta es la situación pensional en mi país. En esta tabla se muestra la población ocupada en el 2014, 21,5 millones de personas ocupadas. En la otra columna se muestra la población adulta mayor, según las proyecciones que tiene el DAN, el Departamento Nacional de Estadística del país, sobre población adulta mayor en el país. De 21 millones de personas, ¿cuántos cotizan activamente al sistema? Cotizan activamente al sistema 7 millones.
que representan un 34% de la población ocupada, es decir, de cada 100 trabajadores hoy en Colombia, apenas 34 están cotizando activamente al sistema. Los afiliados son mayores, son mucho más, ¿cierto? Dobla los 7 millones, porque a uno cuando ingresa uno al trabajo lo afilian al sistema, perdió el trabajo al mes, pero sigue afiliado toda la vida, ¿cierto? Aquí lo que nos interesa es efectivamente cuántos están cotizando efectivamente al sistema y tienen alguna expectativa cierta de pensionarse al cabo de su vida laboral. De esos, ¿cuántos hay pensionados? Hay pensionados 1.919.000 personas. No todas esas personas son adultos mayores, ¿cierto? Porque hay pensión de invalidez y muchos de los pensionados por invalidez, o más bien, todos los pensionados por invalidez no son adultos mayores. Y hay pensión de sobreviviente. Cuando muere el pensionado, la esposa hereda la pensión y puede ser que muchas de esos pensionados por sobreviviente no sean adultos mayores, y también la heredan los hijos menores de 18 años o los discapacitados totales, ¿cierto? Entonces realmente los pensionados adultos mayores en el país son alrededor de 1.700.000 personas, que representan ¿cuánto? Representan el 24.5% de la población adulta mayor. Es decir, en Colombia de cada 4 adultos mayores solo uno tiene pensión, solo uno tiene pensión. Es decir, el sistema pensional en Colombia es un sistema excluyente, excluye a la mayoría de los asalariados en materia de cotización y excluye a la mayoría de los pensionados, de los adultos mayores, de recibir una pensión, y ese tendría que ser, insisto, el promedio pensional. Ahora, no todos los que están cotizando actualmente se van a pensionar, no todos. Esto es un estudio del Banco de la República. Banco de la República es el Banco Central de Colombia, que dice que la cohorte que estaba vinculado al mercado de trabajo en el 2007, que tenía edades entre 18 y 55, en el régimen de reparto, se van a pensionar el 1.6% de los trabajadores sin educación superior y el 35.7% de los con educación superior, es decir, en promedio el 8.7% de los que estaban afiliados al régimen de reparto. Y de los que están en los fondos privados de pensiones, con educación se pensionará el 1.4%, sin educación el 1.4%, con educación el 47.9%, para un promedio del 11%. ¿Eso qué nos indica? Que de los cotizantes actuales hoy en Colombia, de cada 100, menos de 10 se van a pensionar al cabo de su vida laboral, menos de 10. Pasemos a la siguiente. Eso tiene que ver con problemas graves que hay hoy en el mercado laboral colombiano, que no permiten que la mayoría de los trabajadores sumen las semanas suficientes para pensionarse. En Colombia los hombres nos pensionamos a los 62 años, las mujeres a los 57, y hombres y mujeres nos pensionamos con 1.300 semanas de cotización. 1.300 semanas de cotización son 26 años de cotización continua, es decir, con una fidelidad del 100%. Esa fidelidad del 100% la cumplen muy pocos, como ya vimos, menos del 10%. ¿Por qué? Primero, porque Colombia presenta un mercado de trabajo de una alta informalidad. 66 de cada 100 trabajadores son informales. Nos estamos refiriendo a informalidad no en relación al tamaño de la empresa, si está afiliada a cámaras de comercio o no, si paga impuestos o no. Nos estamos refiriendo a informalidad desde la perspectiva de la protección social, es decir, de trabajadores que están afiliados a salud, a riesgos laborales y a pensiones. El 66%, esto es un dato del Ministerio del DAN y del Ministerio del Trabajo. Por otra parte, la mayoría de esos trabajadores informales son trabajadores por cuenta propia, trabajadores del rebusque, trabajadores que venden minutos en las calles, trabajadores peluqueras,
reparadores de electrodomésticos, vendedores puerta a puerta, vendedores de plazas de mercado, en fin, trabajadores informales, pero también trabajadores asalariados de la agricultura, donde es muy alto el nivel. En Colombia el sector agropecuario tiene un nivel de informalidad del 90%, es muy alto también en el sector de la construcción, es muy alto también en el sector del comercio, casi el 70% de los trabajadores, la mayoría mujeres en el sector de comercio, son trabajadoras informales. Por otro lado, no cotizan la mayoría de los trabajadores de las famiempresas, de las microempresas, ¿cierto?, que son muy numerosas en el país, que tienen emplean una gran proporción de trabajadores y trabajadoras, pero no tienen condiciones muchas veces para asumir los costos de la seguridad social, porque como están insertas en una cadena controlada por las grandes empresas, esas grandes empresas les dejan márgenes muy pequeños de rentabilidad, que les impiden muchas veces ni siquiera pagar el salario mínimo y menos pagar la seguridad social. Los bajos ingresos laborales de la población. En Colombia el 49% de las personas que trabajan tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Con un salario mínimo es muy difícil vivir, y el 49% de los trabajadores y trabajadoras tienen un ingreso menor. El 92% de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo, no está afiliado al sistema. Esos trabajadores que tienen menos de un salario mínimo, por lo general están excluidos del sistema de protección social. Lo otro es que en Colombia todavía tenemos altos niveles de desempleo. La tasa ha venido bajando afortunadamente, pero tenemos una tasa de desempleo que es superior al promedio de América Latina. En América Latina está alrededor del 7, nosotros tenemos una tasa del 9 y solamente en el último año vino a bajar de 2 dígitos. ¿Y qué pasa con los desempleados? Los desempleados, la mayoría de ellos son trabajadores cesantes. El 95% de los desempleados son trabajadores cesantes, personas que perdieron el empleo, que suspenden las cotizaciones por lo menos 24 semanas. El otro problema es las precarias condiciones de contratación, que es un problema que se ha estado extendiendo en todos los países, ¿cierto? Los contratos temporales, la subcontratación, la tercerización, la contratación a través de cooperativas de trabajo asociado en Colombia, por ejemplo, tienen la consecuencia que la gente entra y sale del mercado laboral, hay una alta rotación laboral, por lo tanto se suspende permanentemente las cotizaciones al sistema. Eso da, en las visiones más optimistas, que los trabajadores con contrato de trabajo, la fidelidad de cotización al sistema sea aproximadamente del 60%. Sigamos con la otra. Otro fenómeno que es muy común en nuestras sociedades es que las personas, hombres y mujeres mayores de 40 años, nos volvimos un problema en las empresas, ¿cierto? Somos desechables. Hay prejuicios contra las personas mayores, que somos menos ineficientes, menos productivos, pero la razón de fondo es que costamos más que un trabajador joven, ¿cierto? Entonces, con ellos para afuera. ¿Y qué pasa con estas personas? Que rara vez vuelven a insertarse en el mercado de trabajo formal. Entonces también suspenden sus cotizaciones. Y está finalmente un problema que es muy característico en nuestra cultura, que es la cultura y la ilegalidad, de evadir la ley, de no pagar las obligaciones o de pagar por debajo de lo que se debe pagar. Entonces muchos trabajadores tan convencidos de que ya tienen las semanas cotizadas, ya tienen la edad, van y reclaman, y resulta que su empleador no cotizaba, le robó la platica, o que cotizaba por debajo de lo que ganaba, ¿cierto? Eso tiene que ver con un problema gravísimo. Yo no sé si ocurre en México, espero que no, pero es que el Estado no asume la obligación que tiene de inspección de trabajo. La inspección de trabajo es muy débil, en Colombia es muy débil.
y entonces a un empleador le queda muy fácil evadir la ley porque está seguro que nadie lo va a vigilar, nadie lo va a fiscalizar y menos que lo van a sancionar, ¿cierto? Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las ciudades intermedias y en la mayoría de los municipios del país, ¿cierto? Empleadores que pudiendo cumplir las obligaciones del contrato de trabajo no la cumplen porque están seguros que el Estado no les va a caer encima, es decir, no hay inspección de trabajo. Sigamos. ¿Cuáles son las reformas que ha habido? Las reformas que ha habido en el sistema pensional. El sistema pensional nuestro es de los años 60, cuando se creó el seguro social en el país. Las reformas pensionales se hicieron la primera se hizo en los años 90. Ya sabemos que estaba pasando en los años 90 en el mundo, ¿cierto? Ascenso de las políticas neoliberales, implementación de las políticas del consenso de Washington y una arremetida contra la propiedad pública, ¿cierto? Recordemos qué pasó con toda la propiedad pública que había en nuestros países, ¿cierto? Cómo fue privatizada, entre ellas los sistemas pensionales. Entonces se hizo una primera reforma, una gran reforma del sistema pensional en Colombia en el 93. ¿Qué hizo esa reforma? Esa reforma hizo varias cosas. Uno, creó un sistema dual privado, ¿cierto? Manejado por el sector financiero, fondos privados de pensiones, ahorro individual, cuentas individuales. Eso a la larga lo que significaba era acabar con el sistema público, porque todos los trabajadores se fueron, sobre todo los trabajadores jóvenes. Además las empresas presionaron para que los trabajadores se desafiliaran del sistema público y todo trabajador joven que ingresaba a una empresa de una vez lo acomodaban en un fondo privado. Además incrementó las semanas de cotización, 300 semanas de incremento de las semanas de cotización, aumentó la edad para pensiones en 2 años a hombres y mujeres y redujo la tasa de retorno, lo que nosotros llamamos la mesada pensional. Esa fue la primera reforma. ¿Fue una reforma que mejoró el sistema? No. ¿Amplió cobertura? No. Se hizo con el interés de bajar las presiones sobre el presupuesto público, las pensiones cuestan, y se hizo también con el interés de favorecer el sector financiero, que comenzó a manejar mucha plata de ahí en adelante. Sigamos. Luego en el 2005 hubo otra reforma pensional, se eliminaron la mayor parte de los regímenes especiales, particularmente en el sector público que se habían negociado con los sindicatos. Algunos de esos regímenes ofrecían beneficios bastante grandes para sus beneficiarios. Se eliminó la mesada 14, un pensionado recibía una mesada mensual más dos mesadas adicionales, ¿cierto? Esa mesada eliminó la 14, no para los que lo tenían, sino para los nuevos pensionados. Y se comenzó a implementar un programa de protección al adulto mayor. Como vimos, la mayor parte de los adultos mayores no tienen pensión, están condenados a la pobreza o a la indigencia. Pues se implementó una política para los adultos mayores que consiste en darles comida caliente, que puede tener un valor de 40.000 al mes, unos $19 mensuales, o un subsidio, ¿cierto? Un subsidio en dinero, que son 75.000 mensuales, unos $37 mensuales. Eso tiene una cobertura de aproximadamente 1.200.000, el 22% de la población adulta mayor que no recibe pensión. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso no funciona como un derecho, en donde el adulto mayor con la cédula reclama eso, sino que eso está mediado por los directorios políticos. Entonces los directorios políticos, ¿qué hacen con eso? ¿Cierto? Vía asignación de cupos, ¿cierto? Lo que se aseguran es electores, votos, y eso tiene un efecto corrosivo, corrompe la democracia. Eso es
lo grave que tienen ese tipo de programas asistenciales cuando no funciona como un derecho. Sigamos. En este gobierno de Santos, ¿qué se ha implementado en materia de pensiones? Se estableció un sistema de ahorros orientado hacia la población, hacia los trabajadores independientes, trabajadores por cuenta propia, trabajadores que no cotizan, no tienen capacidad de cotizar. Pueden ahorrar hasta 885.000 pesos al mes, unos $439, y al final, cuando cumplen la edad de pensión, reclaman esa plata y el gobierno les da un 20% adicional. Es decir, si ahorraron 10 millones, el gobierno les da 12 millones y se los distribuye en lo que esos 12 millones en lo que les queda de expectativa de vida. Usted tiene 62, 65 años, usted va a vivir hasta los 76, esa platica se la distribuyen en esos 10 o 15 años que le pueden quedar de expectativa de vida. ¿Cuál es el problema de esa propuesta? El problema de esa propuesta es que está llena de buenas intenciones y nada más, porque está dirigida a una población que no tiene capacidad de ahorro. No tiene capacidad de ahorro, porque es una población que mayoritariamente tiene ingresos inferiores a un salario mínimo y en donde la alimentación y la vivienda se llevan prácticamente más del 70% de su ingreso. Entonces no tiene ninguna capacidad de ahorro. ¿Cómo se muestra eso? Los trabajadores independientes pueden cotizar, pero apenas hay 200.000 trabajadores independientes que están cotizando en el sistema. No sabemos si cotizan mensualmente, sabemos que son 200.000, pero no sabemos cuántos meses del año aportan. 200.000 que representan frente a una población de trabajadores por cuenta propia de 4,5 millones. Es una tasa muy baja. Entonces, este programa, muy buenas intenciones, pero va a incrementar marginalmente los afiliados al sistema. Sigamos, por favor. En conclusión, ¿quiénes son los beneficiarios del actual sistema pensional en Colombia? Uno, los trabajadores que tienen un empleo estable en Colombia, es decir, que pueden cotizar 12 meses de 12. Eso en Colombia es menos del 10% de los trabajadores, por los datos que di, datos que son tomados de las cuentas nacionales. Los que se pensionan con mesadas millonarias en Colombia, hay algunos regímenes muy especiales, muy beneficiosos, por ejemplo para jueces, magistrados, senadores de la República, y algunos trabajadores del Estado, ¿cierto?, que negociaron condiciones muy beneficiosas. ¿Y quiénes más? Los fondos privados. Los fondos privados tenían al 31 de diciembre del año pasado 278.8 billones. Eso es casi 140.000 millones de dólares. Eso era lo que tenían en sus arcas, ¿cierto? Eso representa 8.7 veces lo que el Estado tuvo que destinar del presupuesto de la nación el año pasado para pagar pensiones, porque no alcanza. La plata de los pensionados no alcanza, ¿cierto? Porque cada vez, como lo vimos en la tabla, cada vez hay menos cotizantes y cada vez hay en el régimen de reparto, cada vez hay menos cotizantes y hay un mayor número de pensionados. Pero además del presupuesto, el gobierno está en la obligación de que los del régimen de prima media, los que están afiliados a los fondos de pensiones y cuyos ahorros no les alcanzan para un salario mínimo, porque en Colombia no puede haber pensiones por debajo de un salario mínimo, el Estado tiene que completarles esa pensión, como usted ilustró, ¿cierto? Tiene que completarles esa, como lo ilustró, que lo que uno ahorra no alcanza. Lo da. En estos días se supo que hoy las aseguradoras en Colombia tampoco están asegurando pensiones vitalicias
en el sector privado, en los fondos privados. ¿Por qué? Porque para que un trabajador, un hombre, pueda negociar con Sura o con cualquier entidad aseguradora una pensión vitalicia, tiene que ahorrar por lo menos 135 millones y una mujer 164 millones. Eso solo es posible que lo ahorren personas que tienen más de 4 salarios mínimos, y en Colombia el 80% de los trabajadores ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces, por eso las aseguradoras no volvieron a negociar y están pendientes de que el Estado les garantice la rentabilidad de ese negocio, y parece que van a lograr ese favor del gobierno. Entonces, del presupuesto de la nación hay que pagar la mesada pensional del régimen de reparto y ajustarle también la pensión de los fondos privados. ¿Qué propuestas están haciendo hoy en día? Porque este año posiblemente haya reforma pensional. El gobierno plantea un modelo de 3 pilares, ¿cierto? Un primer pilar, universalizar el programa de adulto mayor, ese que les mencioné ahora, pero focalizado Sisbén 1 y 2. Sisbén 1 y 2 son las personas más vulnerables de la población, ¿cierto? Los más pobres. Hay una medición en Colombia, una clasificación dependiendo de la vivienda, las características de la vivienda y los ingresos de la familia. Entonces ahí Sisbén 1 y Sisbén 2 son los más vulnerables, es decir, es mantener ese programa asistencial focalizado en esas personas y nada más. Un segundo pilar, el de los beneficios económicos periódicos, ese sistema de ahorro orientado hacia los trabajadores por cuenta propia, a los trabajadores independientes. Y un tercer pilar, el régimen de reparto, donde el Estado solamente financiaría hasta 2 salarios mínimos. Si usted quiere tener una pensión mayor y tiene un salario mayor, métase a un fondo privado. Eso tiene cierta razonabilidad de equidad, por cuanto a un trabajador de salario mínimo, el subsidio, un trabajador de salario mínimo lo que ahorra durante toda su vida le alcanza para 4 años de pensión. Y si vive más de 4 años, el Estado dice que el subsidio que le tiene que dar a ese trabajador es de 84 millones. Pero a un trabajador que gana 10 millones de pesos, el subsidio es de más de 500 millones. ¿Cierto? Porque le tiene que garantizar hasta el 85% de su salario base y ese trabajador, por sus condiciones de alimentación, de higiene, de mejor vida, va a vivir mucho más. El subsidio para ese trabajador es de aproximadamente 500 millones. Hay una cierta razonabilidad y de equidad en esa propuesta, y por eso dice, de aquí en adelante solamente vamos a financiar hasta 2 salarios mínimos. Esa es la propuesta del gobierno. ¿Qué proponen los empresarios? Los empresarios proponen acabar el régimen de reparto, pura y simplemente, ¿cierto? Eso lo propone el Consejo Privado de Competitividad y lo propone Fasecolda, que es el gremio que une a las aseguradoras que manejan el negocio de los riesgos laborales. Eso es un negocio impresionante de bueno. Asofondos, que es el gremio que reúne a los fondos privados, hace esas propuestas que están ahí, ¿cierto? Pensiones, poner a pagar tributos, ¿cierto?, a las jubilaciones más altas, pero las del régimen de reparto, no las del régimen de ahorro, las del régimen privado. Mesada sobre la base del cálculo de los últimos 20 años. En Colombia la tasa de retorno se calcula sobre los 10 últimos años o sobre el cálculo de toda la vida laboral, lo que más convenga al trabajador, ¿cierto? Mesadas, tasa de retorno mayor para los salarios más bajos, edad de pensión de acuerdo con la expectativa de vida, ¿cierto? Hoy la expectativa en Colombia está alrededor de 74 años.
Recuerden que nosotros somos un país que ha tenido bastantes niveles de violencia hace 50 años y eso ha incidido en las expectativas de vida de la población. Igualar las edades de la población entre hombres y mujeres. Las mujeres se pensionan 5 años, pero eso es una mentira. 5 años antes es una mentira, porque las mujeres primero tienen tasas de informalidad mucho más altas que de los hombres. Segundo, tienen menos salarios. Tercero, suspenden durante muchas épocas sus cotizaciones a la seguridad social, ¿cierto? Por maternidad o por otros asuntos familiares, y por lo tanto eso de que tengan 5 años de ventaja para pensionarse que nosotros los hombres, eso es teoría, ¿cierto? En la práctica ellas permanecen mucho más tiempo que nosotros en la seguridad, en la vida laboral. Sigamos, por favor. ¿Qué propone el Fondo Monetario Internacional? ¿Cierto? Aumentar edad, por lo tanto las semanas de cotización, bajar las tasas de reemplazo, bajar la mesada pensional y aumentar las cotizaciones. ¿Qué propone la OSDE? ¿Cierto? Colombia está afanada por meterse en ese club de países al que ya está México y está Chile también. La OECD propone aplicación inmediata del programa BEPS, de ese programa de ahorro, ampliación del programa de atención al adulto mayor, adopción de reformas que aseguren su sostenibilidad en el futuro, aumentar la edad, disminuir tasa de sustitución y establecer su cálculo de acuerdo con toda la vida laboral. Esas son las propuestas de la OECD. Sigamos. Ahora, este tema, discutirlo en los sindicatos es un asunto difícil, lo digo, yo soy sindicalista, es un asunto difícil, porque el sindicalismo tiene un prejuicio a discutir si estos temas son sostenibles o no, cómo se va a pagar, cómo se van a financiar. Hay resistencias a que desde los sindicatos discutamos esto, ¿cierto? Pero hay que abordarlo, ¿cierto? Tenemos que procurar por ampliar los derechos, pero también tenemos que preocuparnos, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a financiar? ¿Cierto? Porque los recursos no son ilimitados. Proponemos que sea una reforma integral, no meramente fiscalista, como piensa el gobierno, que es su preocupación sobre las finanzas públicas, que no esté hecha a la medida de quienes hoy controlan los fondos de pensiones. Las reformas que han habido en el país han sido a la medida de sus intereses, y ellos están promoviendo sus intereses en esta discusión para acabar con el régimen de reparto, y finalmente que sea resultado del diálogo social entre todos los interlocutores que hacemos parte de este tema. La siguiente. El primer objetivo, restitución del sistema pensional como patrimonio público. Ese tiene que ser el primer, no como fuente de negocios. Yo creo que la experiencia argentina, la experiencia de Uruguay muestra que efectivamente eso es posible. Si el Estado destina alrededor del 4% del PIB para financiar las pensiones, esto es consecuencia del sistema que se generó a partir de la Ley 100, que le trasladó a los fondos privados la mayoría de los afiliados cotizantes y la mayor parte de los aportes. Sigamos. Construcción de un sistema de pilar. En nosotros, yo creo que aquí nos han ilustrado perfectamente que en las condiciones que tienen nuestros países, en donde el empleo informal es muy alto, en donde las cotizaciones, la tasa de densidad de las cotizaciones del sistema es muy bajo, es necesario asegurarle a la población adulta mayor un ingreso antipobreza, y ese debería ser el pilar, financiado con recursos públicos, financiados con impuestos, pero también financiado con lo que aporten los mismos cotizantes, porque como la gente cotiza y no alcanza las semanas necesarias para pensionarse, ¿qué hacen los fondos y qué hace el Estado? Le devuelve la platica. Pues que a nadie le devuelvan la plata, sino que con esa plata también y con impuestos se financie eso. Yo he hecho cálculo cuánto cuesta eso. Miren, si se eliminaran las exenciones
que se le dio de manera gratuita y con muchos beneficios al capital en los años, en estos últimos 15 años en el país. Se le crearon una serie de exenciones tributarias que la OCDE calcula entre 3 y 4 puntos del PIB. Exenciones tributarias. Para ponerles un ejemplo, la plata que Carlos Slim se ganaba en Colombia se puede estar ganando casi 2 billones de pesos anuales. Antes tenía que pagar el 7% para sacar esa plata, para llevarlo a una isla financiera, ¿cierto? Antes tenía que pagar el 7%, el 7 de 2 billones es mucha plata. En el gobierno de Uribe le eliminaron ese 7% para generar confianza inversionista. Y así hubo cantidad de exenciones en un momento en que eso era un regalo, porque ¿cómo estaban las tasas de interés en el mundo? Cercanas a cero. Invertir en petróleo, invertir en carbón en el país tenía enormes posibilidades, como en efecto ocurrió, y sin embargo se les hicieron exenciones enormes. Elimine esas exenciones, acábelas, y con eso financia ese pilar. Sigamos. Bueno, esta propuesta además hace parte de una propuesta de Naciones Unidas y OIT, el establecimiento de un piso de protección social, que uno de sus componentes es justamente asegurarle ingresos a la población adulta mayor, asegurarle ingresos a las personas con discapacidades. Y un segundo pilar, cotizaciones hasta 4 salarios mínimos en el sistema de reparto, y un tercer pilar para las personas que quieran hacer aportes adicionales y tener una pensión mayor, en un fondo privado de pensiones manejado presumiblemente pues por el sector público, por el sector privado. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.